Profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Doc. Hola, hola. Muy bien, jóvenes, pues vamos a continuar con estas sesiones. ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido en el curso? ¿Todo bien allá con el profesor Horacio? Pues yo digo que Profe, bien. todo bien. Ok, no me asusten, se quedan callados. No sé qué pensar. Qué bueno. Ok, muy bien. Ya subí notas que no había dado cuenta que no había subido. Les puse información ahí en el Classroom. Hoy el coordinador del posgrado se va a incorporar con nosotros por ahí. Me comentó que por ahí de las 6:30, este, para platicar sobre todas las dudas que tengan ustedes y bueno, él va a dar información importante, fechas, documentos que necesiten la gente que quiere entrar a la maestría, requisitos que se piden esencialmente. Entonces, bueno, él va a estar ahí acompañándonos el, ya como en la última mitad de la clase. Otra cosa que les informé es que mañana van a tener su primera sesión con el ayudante. Eh, es de cinco a 7 en el mismo horario que está es el curso. Yo voy a tratar de entrar, voy a tratar de estar ahí en la sesión. No sé si en todas las sesiones yo voy a poder entrar, pero en esta sí me gustaría estar un ratito presente, nada más, para que la dinámica, etcétera, sea la mejor. Eh, yo llevo ya varios cursos trabajando con Saúl, él es súper cumplido, seguramente va a preparar varios ejercicios que les van a ser de utilidad. Y hoy en la mañana que estaba pensando en que, bueno, me voy a sentar el fin de semana a escribir varios ejercicios, resolver varios ejercicios, y se los voy a ir mandando en notas para que tengan también esa otra información. En general, los libros de Electro, los más famosos, todos tienen solucionario, así que para ustedes tampoco debe de ser un problema encontrar ejercicios y tratar de resolverlos, ¿no? Eh, estos son cursos que ya ustedes son cosas que ya vieron, temas que ya vieron, así que tampoco los detenga el hecho de que no hemos visto electrodinámica, ¿no? Si quieren empezar a practicar problemas de electrodinámica, pues van y agarren cualquiera de estos libros, Griffiths, Jackson, etcétera, todos estos libros que son bien conocidos, y pueden empezar a practicar en ese tipo con estos ejercicios. Insisto, están los solucionarios, pueden tratar de intentarlo, si no sale, pues se agarran el solucionario y ven cómo se hace y lo vuelven a intentar sin copiar el solucionario, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos consejos. Eh, y nada, bueno, déjenme iniciar con la clase. Listo, ahí están las notas. Eh, la sesión pasada, ¿no? La primera sesión de Electro, pues empezamos a platicar un poquito de qué es un campo eléctrico, cómo es generado un campo eléctrico, la ley de Coulomb, ¿no? La revisamos y después empezamos a analizar, a revisar que eh, una forma de identificar el campo eléctrico, no su forma, pero también su intensidad, es a través de contar el flujo de líneas de campo, ¿no? Que atraviesan cierta superficie, ¿no?
Entonces, algo con lo que terminamos la clase pasada es darnos cuenta que para determinar la intensidad del campo eléctrico tenemos que contar las líneas de campo por unidad de área, ¿no? Le cambiamos un poquito la idea a lo que uno sabe de la ley de Coulomb y a partir de ahí cómo uno puede determinar el campo eléctrico, porque regularmente eso está pensado para un campo eléctrico de una carga o bien de un número discreto de cargas, ¿no? Tal que tú puedas hacer la suma, puedes hacer la superposición de cada una de las cargas. Sin embargo, ese método se puede complicar, puede ser un poquito engorroso, ¿no? No tan directo, si uno empieza a tener sistemas donde la carga total que tú quieres analizar no es, son unos cuantos puntitos, no son una distribución discreta, sino se vuelve una distribución continua. ¿Okay? En ese momento dices, ok, ya no va a ser tan fácil, porque a lo mejor hay ciertas geometrías que podrían ser rápidamente resueltas, pero no todas, ¿no? Entonces, la idea fue tratar de darle la vuelta y construir alguna otra manera, algún otro método que nos ayude a determinar la intensidad del campo magnético. Y entonces nos dimos cuenta que una manera de cuantificar esa cantidad es viendo las líneas de campo por unidad de área. Estoy perdiendo, ¿no? Digamos, al hacer este cambio de abordar el problema, estoy tratando de evadir el hecho de notar de qué manera está distribuido mis cargas. No estoy pensando en, ok, cierta distribución me va a generar cierta distribución de líneas de campo. No, afortunadamente el campo eléctrico siempre es producido de forma radial, ¿ok? Entonces, con esa idea, ¿no? O con esta nueva forma de intentar resolver el problema, dejamos de pensar en ese conteo de cargas, ¿ok? Entonces, si vamos a contar líneas por unidad de área, pues lo que va a arrojar es pensar entonces en el flujo de campo eléctrico, este flujo que está aquí, que va a pasar a través de una superficie, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos saber ese flujo, en realidad lo que tenemos que hacer es sumar, ¿ok? Sobre toda la superficie, ¿verdad? ¿No? ¿Qué es lo que voy a sumar? Pues la proyección de los vectores de campo, ¿no? Del campo eléctrico proyectados en toda y cada una de las direcciones, ¿no? Que definen el plano de la superficie. Acuérdense que para definir un plano tenemos un vector normal a esa superficie. Entonces, si la superficie tiene ciertas deformaciones, pues ese vector va a ir cambiando respecto, vayamos barriendo nuestra superficie. Entonces, por cada lugar donde estamos cambiando la dirección de esa delta A, ¿no? Esta que está aquí, pues voy a proyectar mi campo magnético, ¿no? Para saber qué magnitud tenía, lo proyecto ahí, ¿no? Y entonces sumo sobre todas estas proyecciones y eso me va a dar el flujo neto del campo eléctrico a través de toda la superficie, esta superficie S, ¿ok? Lo que concluíamos la clase pasada es que es un enunciado poderoso, tiene mucha información, ¿no? Porque nos dice que el flujo del campo que va a cruzar una superficie, siempre y cuando sea cerrada, es una medición de la carga total contenida. Indirectamente, si sabemos cómo se ve el campo magnético y qué intensidad tiene, pues sabemos quién lo produce, ¿ok? Entonces podemos tener una medición de la carga total que está contenida en dicha superficie que dibujé para tratar de encontrar la intensidad del campo magnético. Y esa es la esencia, es la base de la ley de Gauss, ¿ok? Que en pocas palabras lo que me dice es que justamente esta integral de la proyección del campo eléctrico a lo largo de la dirección que define el plano de la superficie, ¿no? Delta A es un vector que define una superficie diferencial, ¿verdad? Infinitesimal. Si sumamos sobre todas ellas, lo que voy a encontrar esencialmente es la carga dividida entre la epsilon sub 0, es la permitividad en el vacío, ¿verdad? Eléctrica en el vacío. Entonces, esto que está aquí, ¿no?
al poner esta Q, en realidad lo que estoy haciendo es pensar que todavía estoy trabajando con una carga puntual, lo cual no debería de ser en general, pero venimos de esa lógica de construir o de pensar cuáles son los campos generados por ciertas cargas puntuales. ¿Ok? Entonces, una cosa que pueden ver de manera rápida, ¿no? Es que eh, que esta integral, ¿no? Que le llamamos, que es la integral de la producto interno, ¿verdad? Entre el campo eléctrico y delta A, ¿no? Que es el vector que define a nuestro plano. Si yo sustituyo quién es el campo eléctrico y sustituyo el delta A, el diferencial de la superficie, ¿no? Tengo dos direcciones, ¿no? Voy a escoger, nada más para que vean rápido algo que es bien chistoso, voy a escoger coordenadas esféricas y a la hora de sustituir, bueno, tengo el 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, la carga eléctrica dividida entre la distancia al cuadrado, esto apunta de forma radial, y escribo el diferencial de área en coordenadas polares, ¿no? Estas son dos dimensiones, ¿cierto? Entonces, tengo r cuadrado seno de teta, y si se dan cuenta, esto eventualmente va a ser lo que está aquí. De hecho, el lado izquierdo, ¿no? Eso es porque sabemos que eso tiene que venir de las cargas que están contenidas. Pero más allá de que ustedes vean eso, ¿no? Lo que quiero enfatizar es lo siguiente. Uno, ¿por qué escojo este tipo de coordenadas? ¿Ustedes por qué creen que yo estoy pensando en coordenadas si estoy en superficie o en... no, perdón, no sé qué estaba pensando en mis notas. Ahora sí, esto sí se ve bonito. Es la superficie, claro. En coordenadas esféricas, por qué escojo coordenadas esféricas? Yo pude haber puesto de X, de Y, de Z. Yo pude haber puesto otras coordenadas cilíndricas, etcétera. Por qué creen que es útil escoger esas coordenadas? ¿Podría ser por la simetría que presenta? Por la simetría que presenta, pero es una simetría que se presenta siempre. Los campos eléctricos tienen, por lo regular, ustedes saben si estamos con cargas estáticas, tienen componentes angulares. No, tienen componentes No. radiales. Digo, aparte de la simetría, digo, que quita los componentes angulares, puedes ver el comportamiento de forma muy rápida, analizarlo cerca, a mediana distancia y muy, muy lejos. Creo que esa sería una buena razón, digo. Yo les diría el argumento que lo que tú ves agarra una dirección, un radio, ¿no? Un rayo. Ahí, yo soy el origen de este campo y dibujo un rayo en la dirección que yo quiera. Si yo agarro y roto mi sistema por 90 grados en la dirección azimutal o por 180 en la dirección axial, etcétera, en cualquier dirección yo hago rotaciones, ¿no? Lo que observo exactamente lo mismo. Genero el mismo tipo de campo con la misma propiedad en cualquier dirección, ¿no? Esa es una simetría que me dice que esta cosa, insisto, no depende de la orientación angular. Va a ser exactamente la misma. Es un sistema completamente isotrópico, ¿ok? Una carga va a generar un campo eléctrico completamente isotrópico. Entonces, ¿qué coordenadas son las idóneas para poder obtener eso? ¿No? Es ganar información rápida de eso. Son unas coordenadas esféricas, ¿no? Esas rápidamente todo lo que tiene que ver con la parte angular será una constante. Allá la saco, la dejo afuerita, es un numerito ya súper conocido y me voy a quedar con la puritita parte radial. Si yo tuviera cilíndricas o cartesianas, no tendría que estar pensando en las dos
en la componente Z y en la componente radial, ¿no? Y en el otro caso tenía que estar pensando en la componente X, componente Y y componente Z, porque un R siempre lo vas a tener que proyectar en cualquiera de estas direcciones canónicas. Entonces no me conviene ese tipo eh, de coordenadas, ¿no? Bueno, no sé ustedes, pero yo preferiría trabajar en las más convenientes, en las que me haga ahorrar más el trabajo, ¿no? Del cálculo. Entonces, bueno, esa es la razón en la cual uno encuentra que son apropiadas eh, estas coordenadas. Y lo otro, eh, ya ven jóvenes, ahí estas notas están muy mal. Lo otro es que falta algo, una información aquí. ¿Hacia dónde apunta el vectorcito delta A? Este que está aquí. No he puesto. Aquí sí ya puse a dónde apunta el campo eléctrico, pero ese otro vectorcito, ¿en qué dirección apunta? Es normal a la superficie. Normal a la superficie de una esfera. ¿Y esa qué dirección es? La radial. Radial. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿No? Tengo dos vectores que pueden ser paralelos o antiparalelos, dependiendo. ¿Sí? ¿Qué tal si la carga es negativa? Bueno, pues el campo va en dirección, apuntando hacia la carga y entonces pues lo son antiparalelos. Pero la proyección de uno con otro pues simplemente es la magnitud de uno y con otro. Cada uno tiene magnitud 1, ¿verdad? Y entonces me quito esa información. ¿Sale, vale? Entonces es otra ventaja de este tipo de sistema de coordenadas. ¿Qué más? Todavía no les quiero decir el otro truquito importante acá. Déjenme avanzar más en la clase. Entonces, bueno, eso es lo que veíamos la clase pasada. Ahora, lo que quiero que hagamos es que imaginemos que en lugar de tener una carga, sigo pensando en una carga. Yo sé que esto que estoy planteando es útil para cuando tenemos una distribución continua de cargas, pero déjenme seguir trabajando por el momento en cargas puntuales, ¿no? En lugar de tener una carga, vamos a tener un conjunto de varias cargas eléctricas. Entonces, una vez más, ¿no? Este nuevo proceso va a obedecer el principio de superposición. Yo puedo decir, ok, mi campo eléctrico total será la suma, ¿no? De cada uno de los campos eléctricos generados por cada una de estas cargas. Si tengo n cargas, pues voy a sumar con i, partiendo de 1 hasta n de cada uno de estos campos E sub i. ¿Ok? Entonces, el flujo a través de una superficie que encierra a todas esas cargas se va a escribir de esta forma. Yo sabía que el flujo lo podría escribir como la integral cerrada, ¿no? De una superficie cerrada del campo eléctrico proyectado en el vector normal a la superficie, delta A, esta superficie diferencial. Y esto debe ser igual, ¿no? Si este es el campo eléctrico, a la suma de i igual a 1 hasta n de las integrales de los productos internos de cada uno de estos campos E sub i, ¿no? Proyectados a lo largo de esta dirección perpendicular a la superficie. Y en otras palabras, ¿no? Cada una de ellas es una suma, es una superposición. Voy a obtener la suma desde i igual a 1 hasta n de q sub i 1 entre epsilon. Y esta suma, ¿no? Este objeto sumado, lo que me va a dar como resultado es la carga total encerrada. ¿Ok? Entonces voy a tener una carga total encerrada que la voy a obtener siempre y cuando yo pueda agarrar y dibujar una superficie, ¿no? Y encontrar la suma de todas las proyecciones del campo eléctrico con todas las direcciones normales a la superficie que construí. ¿Okay? Y esta sí que es la ley de Gauss. Esta es una ley ya más robusta porque no se restringe a una carga, sino a una carga total encerrada. Más adelante veremos, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, estas cargas pueden estar distribuidas de la manera que quiera. Yo no tengo ninguna restricción de las Q sub i. Yo no digo que están puestas de manera, formando una línea o que están formando cierta estructura o que están de una
distribuidas de una forma amorfa, no me importa. Mientras yo agarre y las logre encerrar, ya la hice, porque te voy a decir cuál es la carga total encerrada. Ya después veremos, ¿no? Si es que quieren, cómo están distribuidas. Pero si lo que quieres es saber cuál es la relación entre el campo eléctrico y alguna carga o algún conjunto de cargas, basta este método para encontrar esa relación. ¿Ok? Entonces parece que es un poquito más sencillo, ¿no? El pensar en estas superficies que me va a dar cuenta del flujo de las líneas de campo magnético. ¿Ok? Ahora, algo muy interesante, que es lo que no mencioné en la expresión anterior, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Cuando uno ve que el flujo total, ¿no? El flujo total no depende de la superficie elegida. Si esto, desde luego, es cierto, debo de aclarar que estas superficies siempre deben estar encerrando la misma cantidad de cargas, ¿ok? Una vez que ya tienes fijo el número de cargas, tú puedes agarrar y hacer más grande tu superficie, hacerla más chica, deformarla de alguna forma, cambiarle la geometría, ¿no? Pero mientras tú estés encerrando es el mismo número de cargas, no vas a tener ningún problema, ¿ok? Al decir que el flujo total se conserva, ¿ok? Esto es súper importante porque estás encontrando que es un método muy bueno, ¿no? Para poder determinar de manera única, ¿no? El campo eléctrico o bien las cargas que generan a este campo eléctrico. Y hay una razón muy importante para que ocurra eso, o hay una forma muy rápida de darte cuenta que no va a depender justamente de cómo sea la superficie. Y esto es por una, gracias a la ley de Coulomb, y dos, gracias a que esta ley nos dice que la magnitud de mi campo eléctrico es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Esa es una cosa que nos va a ayudar muchísimo. Y dos, que solamente depende de forma radial. ¿Ok? Entonces, y una vez más, aquí me faltó algo. Eso es muy importante porque vean lo que sucede, una cancelación súper bonita. Ustedes agarran y sustituyan su ley de Coulomb, ¿no? No sé cuántas cargas tienen, cómo están distribuidas, no me importa. No me importa el numerador, no me importan las constantes. Lo que me importa es que vean que como función de la distancia esto viene como 1 sobre r cuadrado. El campo eléctrico siempre va a venir como 1 sobre r al cuadrado, dirección radial. ¿Ok? Entonces, escribo mi diferencial de área, aquí está. Este y este me van a dar un 1, chao, ya me quedo con un escalar, ¿no? En este caso, el flujo es un escalar, una cantidad escalar, y lo más bonito es que vean esta cantidad, se van a cancelar. Eso quiere decir que, ¿cómo es mi área? Que sea muy grande, muy chiquita, lo que sea, no va a cambiar el flujo total. ¿Ok? Si la ley de Coulomb tuviera otra forma, ¿no? Que fuera 1 sobre R a la 5, 1 sobre R a la 10, o raíz de R, lo que quieran, un polinomio, vaya. Vaya la ley de Gauss, no vamos a poder garantizar esto. Es una cosa muy peculiar de la forma en que es la ley de Coulomb, ¿no? Es lo que nos permite encontrar esta cantidad que es conservada independientemente de la geometría de la superficie que encierra la carga o del tamaño de la superficie que encierra la carga. Eso es un punto muy importante, ¿ok? Es la forma de ver que este flujo es constante, es independiente. El flujo total es constante, es independiente del tamaño del área que nosotros escojamos para encerrar las cargas. ¿Ok? Como pregunta, jóvenes, yo pongo un diferencial de área que es r cuadrado seno de teta, de phi. ¿No le suena raro ese diferencial? ¿Está bien? ¿Está mal?
La falta de R, perdón. Falta el DR, ok, buena observación. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, Raúl. Faltan las otras dos componentes. Faltan otras dos componentes. Sí, es un ¿Cuáles dos? de es el de A como vector, es un vector de tres componentes, pero se anulan con hacer el producto punto. Ok, es cierto, se anulan con hacer el producto punto. Nada más me estoy quedando con la dirección R, es lo que me querías decir. Tendríamos que tener otras tres direcciones en teta y en phi, ¿no? Sí, Pero tienes razón, de esa DA solamente está sobreviviendo la dirección radial, ¿no? Es un pasito que me comí en la descripción, pero alguien decía falta el DR. ¿Están de acuerdo en que falta el DR, el diferencial del radial, de la dirección radial? A mi parecer no falta porque estamos hablando de la superficie de la esfera, ¿no? Exactamente. No falta. Es el diferencial, ¿no? En volumétrico, pero fíjese que yo ya fijé la dirección radial, le di un valor, porque yo no quiero agarrar y barrer los diferentes valores de R. Yo me quiero concentrar en la superficie de una esfera. Entonces, la superficie está dada en un valor de R. Es ese R cuadrada que tengo ahí. ¿Se le vale? Entonces, en efecto, no tiene que aparecer ese de R. Pero están de acuerdo, ¿no? Sí, profe, gracias. Ya me quedó claro. Ok, muy bien. Ok, bueno. Entonces, ya hemos dicho que no depende de la superficie, ¿no? Esto es gracias a que la ley de Coulomb tiene esa estructura, tanto vectorial, bueno, en dirección como en magnitud. Y además tiene otra ventaja, esto que acabamos de encontrar. Acuérdense que tenemos una integral cerrada, ¿no? Del producto interno de un vector por otro vector. El primero es el campo eléctrico, el segundo es el diferencial de área, ¿no? Una superficie cerrada. Podemos aplicar el teorema de la divergencia, ¿no? Que nos dice que este producto interno, ¿verdad? De dos vectores, cuando son integrados en una superficie cerrada, es igual a una integral de volumen de la divergencia del campo eléctrico, ¿ok? O de la cantidad que está siendo proyectada sobre la diferencial de superficie. En este caso es nuestro campo eléctrico, ¿ok? Entonces, ocupando este teorema, tenemos ahora una información todavía extra que podemos escribir en lugar de una integral de superficie, podemos escribir una integral de volumen. Insisto, ¿de qué cantidad? De la cantidad de divergencia del campo eléctrico. Jóvenes, regularmente cuando ustedes ven cálculo vectorial, ¿no? Aparece la divergencia y el rotacional. Platíquenme ustedes, ¿qué información nos da la divergencia? ¿Qué información nos da el rotacional? La divergencia nos puede dar la información sobre las fuentes o sumideros del campo que estamos tratando. Y el rotacional, ay, perdón, ese es un... Permítame, déjame recordar eso. Sí, no te preocupes. Venga, alguien más, échenle la mano a su compañero. La idea que nos plantea es, bueno, la divergencia nos va a dar cuenta de estas fuentes o sumideros en nuestro sistema, que se cree algo que se esté destruyendo, que esté absorbiendo. Y el rotacional, entonces, ¿qué información nos dará? El rotacional nos dice si tiene vórtices el campo o si el campo es conservativo.
Ok, nos dice que si el campo es conservativo o no, que si tiene vórtices. Venga, ya me dijeron dos cosas bien, bueno, tres conceptos importantes: fuentes, sumideros y vórtices. Otra vez, jóvenes, tenemos que aterrizar las ideas. Imagínense que tienen que transmitir esta información a alguien más y le tienen que hacer ver qué significa tener el, ah, la divergencia y el rotacional, ¿no? Así por solito el nombre no nos dice mucho, necesitamos explicar qué significa cada una de ellas. Una fuente y un sumidero, ¿qué característica tienen? ¿Cómo pueden describir este tipo de fenómenos eh, eh, geométricamente? Una fuente podría ser aquel lugar en el espacio de donde nacen las líneas de campo Ok, y el sumidero donde, ahora sí que donde llegan las líneas de campo, la dirección en la que todas van. ok. Eh, Pensemos como en hidrodinámica, ¿no? Que emerja algo, ¿no? En un fluido, se puede notar que algo emerja si la forma de emerger de ese objeto es así, quedándose girando en un punto o alrededor de un punto. Entrarían y saldrían nada más, ¿no? Bueno, no sé si también implique el, el rodear, pero Pero es... acabas de dar con una idea bien importante. Tener que cruzar, tener como que salir de algo. ¿De qué? Pues de algo que lo está encerrando. Para darte cuenta que se está generando algo, tiene que haber una tasa, ¿no? De cambio. ¿Cómo contabilizamos las tasas de cambio para que puedan cruzar ciertas superficies, ciertas áreas? ¿Qué dirección es la idónea para empezar a contar esos cambios? En realidad, así tal cual, no sé, pero podría ser cualquier dirección, siempre y cuando sea una línea recta, ¿no? Siempre y cuando sea una línea recta, ¿ok? Ajá. Fíjense que ustedes tienen esta superficie y yo les digo, no, pues lo que quiero ver son los cambios en la dirección angular para ver lo que cruza en esa superficie. Es más, puedo ver la manera angular a lo largo de esa superficie. Voy a ver que algo cruza la superficie. No, en ese ejemplo no. No. Esta dirección que acabo de mostrar es la parte angular. Si yo dibujo una superficie y me fijo en los cambios radiales, ahí sí que me voy a fijar si algo cruza o no, porque esa dirección me ayuda a saber qué puede cruzar a mi superficie. ¿Qué no es lo que acabamos de decir con el flujo? El flujo tiene que ser medido a través de pensar cómo proyecto mis líneas de campo eléctrico en la dirección perpendicular a mi superficie. Tengo que contar sobre todas ellas, todas esas proyecciones, y con eso voy a saber el número de líneas de campo por unidad de área. Pues justamente la divergencia me va a dar el mismo tipo de conteo porque es la cantidad que me va a permitir saber qué hay, qué cruza y qué no cruza mi superficie. ¿Ok? Entonces, la divergencia, ¿no? Es esa cantidad que me va a contar cuánto va a salir en mi eh, de mi campo eléctrico. Desde luego puedo tener movimientos así, en forma de espiral.
y yo puedo dibujar una superficie acá y preguntarme cuánto de este campo eléctrico o cuánto de este campo de vectorial cruza. Pero no solo va a decir cuánto cruza, sino en qué dirección lo está haciendo. Porque la dirección normal a esta superficie es en esta dirección y este vector va en esta. Tengo que hacer una, una proyección sobre la dirección perpendicular a la superficie. ¿Ok? La divergencia me ayuda a contar toda esa información, siempre y cuando esté viendo que cruza mi campo vectorial cierta superficie. ¿Ok? Entonces, algo que se queda ahí girando, ¿no? Sin cambiar su dirección radial, nunca me va a dar ninguna información sobre cruces de superficies y la divergencia de ese objeto tendría que ser cero, porque la divergencia no me va a dar, es la que me da esa información. Entonces, alguien dijo algo de movimientos verticales, ¿no? Esencialmente son de objetos que están girando, ¿no? Cambios angulares sin tener que pensar en cambios radiales. Si uno se queda ahí girando, ¿no? El que me va a ayudar ahí es el rotacional. El rotacional me va a dar la información de toda la dinámica de giro de mi sistema. Desde luego, sí, la divergencia y el rotacional son diferentes de cero, es porque tengo un sistema que combina ambos movimientos, los movimientos radiales con los movimientos angulares. Este ejemplo es uno de ellos, ¿no? Está girando, sí, pero cada vez que está moviéndose también se está alejando del origen. Entonces tiene la combinación de ambos comportamientos. Este es el extremo del comportamiento. No tengo nada de giro, solamente cosas radiales. Entonces el rotacional tendrá que ser cero y la divergencia tendrá que ser finita. Y el otro extremo es, insisto, que se quede girando sin cambiar su radio. Eso va a tener toda la información la vamos a obtener a través del rotacional y no a través de la divergencia, porque la divergencia va a ser cero. ¿Okay? Entonces, este teorema de la divergencia ahora nos dice, pues no te fijes en la proyección del campo en la dirección perpendicular a la superficie, fíjate más bien en el objeto divergencia del campo eléctrico. ¿Ok? Y lo integras en todo un volumen. Entonces, si tenemos esta información y ya sabíamos que esta integral de superficie era igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0, pues entonces lo que vamos a encontrar ahora es que tengo una integral en el volumen de la divergencia de mi campo eléctrico, ¿no? Y eso es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Fíjense que todavía puedo hacer un pasito extra que me va a ayudar a encontrar una forma distinta de expresar la ley de Gauss. Podemos reescribir la carga total encerrada a través, ¿no?, de la densidad de carga contenida en un volumen. Entonces, esta carga encerrada va a ser igual a una integral de volumen de esta ρ, donde ρ es la densidad de carga, ¿ok? Veces de tau. Acuérdense que ρ siempre la vamos a definir como la carga encerrada, ¿no?, por unidad de volumen, ¿ok? Esa es la densidad. Entonces, si la carga encerrada es esta integral, la voy a sustituir, ¿no? Y voy a llegar a esta expresión, que la integral del volumen de la divergencia del campo eléctrico es igual a la integral del volumen de la densidad de carga. Pero, ¿qué habíamos dicho de la ley de Gauss? En la ley de Gauss, cuando estábamos trabajando en un principio, dijimos, ok, yo encierro mis cargas con una superficie y con eso puedo obtener la densidad del campo eléctrico, o si yo conozco el campo eléctrico, encierro con una superficie de todas mis cargas, identifico cuál es la cantidad de carga que tengo ahí generando ese campo eléctrico. Pero dije que no depende de la superficie. Puede ser muy grandota, puede ser muy chiquita, puede estar deformada, puede tener la geometría que sea, podría ser una caja, podría ser una esfera, podría ser un cilindro, podría ser un cono, lo que ustedes quieran, siempre y cuando estén encerrando siempre el mismo número de cargas, el flujo neto no va a cambiar. Pregunta: ¿qué creen que puedo hacer con esto que acabo de decir, con este argumento? ¿Qué puedo decir de esta relación, de esta igualdad? ¿Dependerá del volumen o no dependerá del volumen?
No depende, porque si No la va a depender superficie del está volumen. Si no depende de la superficie, pues tampoco va a depender del volumen. ¿Ok? Además, si no depende del volumen, puede ser el mismo volumen a la izquierda y a la derecha. Y puede ser para todo volumen siempre y cuando se encierre todas las cargas, ¿verdad? Entonces, si es independiente del volumen, ¿qué puedo concluir? Pues lo que puedo concluir, ¿no? Es que en realidad lo que es igual son los integrantes, ¿ok? Ya habíamos dicho que la ley de Gauss muestra que el flujo generado por una carga encerrada es independiente de la superficie. Ahora eso lo podemos traducir a que existe una independencia del volumen. Y por lo tanto, lo que voy a tener es que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga entre epsilon sub 0. Jóvenes, esta es la otra forma que ustedes seguramente conocen de la forma de la ley de Gauss. Es la forma diferencial de la ley de Gauss. ¿Ok? Entonces, quiero que pensemos, vamos a hacer un ejercicio, pensemos en un campo eléctrico generado en alguna región del espacio, ¿no? Y que tiene la forma el campo eléctrico es igual a K, que con K una constante, R al cubo, ¿no? Y apunta en la dirección radial. ¿Ok? ¿Qué lo generó? ¿Cómo lo generó? No sé, es la forma que tiene el campo eléctrico. ¿Ok? Pueden ver que solo depende de R. Eso quiere decir que tiene simetría esférica. Por lo tanto, algo que puedo utilizar es mis coordenadas esféricas. ¿Por qué? Bueno, porque tengo esta simetría esférica y me va a ayudar a simplificar mi cálculo. ¿Ok? Puedo aprovechar las simetrías que tiene el sistema. Entonces, pregunta 1, vamos a encontrar la densidad de carga. ¿Sale, vale? Lo que quiero es encontrar la densidad de carga. Si tengo mi campo eléctrico, ¿cómo lo vamos a encontrar? Pues yo sé que esta densidad se puede escribir en términos de la divergencia del campo eléctrico. Esto lo conozco, entonces puedo obtenerlo. Esto simplemente lo puedo pasar del lado izquierdo, que justamente es esta expresión, ρ es igual a epsilon sub 0, la divergencia del campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, hay que escribir el operador nabla, ¿no? En términos de las coordenadas esféricas. ¿Ok? Nabla es un objeto que tiene tres componentes, R, θ y φ. Pero el campo eléctrico no tiene R, θ y φ, nada más tiene la dirección R. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no? Las componentes θ y φ tienen información nula y este producto punto se reduce a solamente aplicar nabla en la dirección R. ¿Ok? Entonces se vuelve un escalar. ¿Cómo se ve ese operador? Pues es el operador 1 sobre R cuadrada diferencial de R, ¿no? Que se aplica a R cuadrada a veces la función. En este caso, nuestra función es el campo eléctrico, que ya dijimos que es K por R al cubo. ¿Sale, vale? Entonces, bueno, rápidamente, no hay mucho que pensar. Esto es un R a la quinta por una constante K. K sale de la derivada, ¿verdad? Entonces me va a quedar un epsilon 0, K entre R cuadrado, de la derivada de R a la quinta, ¿verdad? R a la 5. Si yo derivo esto, me va a quedar epsilon sub 0, K por 5 entre R cuadrado multiplicado por un R a la cuarta. Simplifico las R's que tengo multiplicando y dividiendo, y esto me va a quedar 5 epsilon sub 0 K R al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si conocemos ρ, podemos calcular también la carga. ¿Ok? Entonces, ¿qué me va a dar? La carga encerrada, sé que es la integral de esta densidad de carga en el volumen. Esto es integral en R, en θ y en φ de 5 epsilon sub 0 K por R cuadrado. ¿Ok? Entonces, hacemos con cuidado, vemos que nada depende de phi y de θ, ¿no? Me va a dar 2pi por 2, es un 4pi. Aquí está, este 4pi. Las constantes son 5 epsilon sub 0 K, las saco de la integral y nada, me queda la integral de 0 a R de R a la cuarta de R. ¿Ok? Y bueno, entonces uno se da cuenta que eso va a dar
4pi por 5 veces epsilon sub 0k, r a la quinta entre 5, y eso simplemente es 4pi epsilon sub 0k por r a la quinta. Jóvenes, ¿qué resultado tan más chistoso? La carga encerrada es igual a 4pi epsilon k r a la quinta, donde r es el radio de esta superficie. ¿Ok? ¿Es una constante o no es una constante esta carga? Sí, profesor, todas las cantidades son constantes, ¿no? Todas las cantidades son constantes, ok, pero en este caso, este resultado que acabamos de encontrar muestra que la carga es constante o que no es constante. Depende del radio. Depende del radio, ¿verdad? Imagínense que digo, no, yo para estar seguro que sí voy a encerrar toda la carga, ¿no? Voy a hacer el límite de R yendo a infinito. ¿Cuánto va a ser mi carga encerrada? ¿Podría repetir la pregunta, perdón? Sí, que lo que acabo de encontrar es que mi carga encerrada es igual a 4pi epsilon sub 0 k r a la quinta. Entonces, como no sé bien lo que estoy haciendo y realmente sí quiero encerrar toda la carga eléctrica, ¿no? De mi problema, digo, para asegurarme voy a hacer R tendiendo a infinito. ¿Qué voy a obtener? ¿Qué carga eléctrica voy a obtener? Carga eléctrica encerrada. Infinita. Infinita. Pero no hace sentido, ¿no? Si yo lo que agarro, yo lo que les argumenté anteriormente es, fíjense que, ¿no? Una vez que tú encerraste toda la carga, ¿no? Tú cámbiale la forma o el tamaño a tu superficie o por ende a tu volumen, ¿no? Y no vas a ver ningún cambio en la carga eléctrica, ¿no? Y aquí sí. La razón es muy sencilla. El potencial que estamos analizando es un potencial completamente ilógico. Los campos eléctricos nunca se van a ver como R al cubo. Lo que dijimos es todos los campos eléctricos se ven como 1 entre R cuadrado. Ley de Coulomb. Esa no va a cambiar. Así se va a ver siempre. ¿Ok? Entonces, para una carga no voy a tener este tipo de potenciales y por lo tanto, ¿no? Esto que está aquí, ¿no? Que mi carga, si yo logro encerrar a todas mis cargas al R y R minúscula igual a R mayúscula, ¿no? Y de repente juego a agrandar más la superficie, suena absurdo que mis cargas vayan aumentando, ¿no? Pues de la nada estarán apareciendo y eso violará conservación de carga en el universo. Entonces, bueno, es un ejercicio para que vieran cómo calcular la densidad de carga, la carga eléctrica encerrada, pues desde luego que físicamente no hace sentido. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok. Bueno, podemos explicar un poquito más sobre la divergencia del campo eléctrico. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, los campos eléctricos, ahora sí, hablando en serio, los campos eléctricos que dependen de la distancia se pueden escribir o se escriben como 1 entre 4pi epsilon sub 0, una carga Q entre r al cuadrado. Este es un vector, está apuntando en la dirección radial. Y algo que también sabemos es que cualquier carga se puede representar en términos de la densidad de carga. Eso quiere decir que esta carga Q que tengo aquí la puedo escribir en términos de ρ, densidad de carga. Esto lo hago, 1 entre 4pi epsilon, es una constante, no voy a introducir una integral, ¿no? Porque necesito integrar sobre esa densidad de carga para encontrar la carga eléctrica. Entonces integro sobre un volumen, por eso le pongo todo 3D, porque no me interesa qué volumen sea, mientras ya haya encerrado la carga, puede ser lo que yo quiera, ¿ok? De hecho, podría ser un volumen infinito sin problema. Y lo que tengo es densidad de carga, que depende de la posición, entre R cuadrado de tau prima, y esto está apuntando en la dirección R, ¿ok? Entonces, lo que quiero hacer es que apliquemos directamente
esta idea de la divergencia del campo eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que hago? Del lado izquierdo aplico la divergencia del campo eléctrico. Ya les dije que este nabla tiene tres componentes: dirección R, dirección teta, dirección phi, pero como nuestra función campo eléctrico solamente tiene componente a lo largo de la dirección radial, ¿no? Las otras dos componentes no entran en juego. Y entonces esto se va a escribir como 1 entre 4 pi epsilon sub 0 integral de esta nabla. Formalmente esto tendría que ser un vector, ¿verdad? Punto R vector unitario entre R al cuadrado por la densidad de carga que depende de esta R' y que va a ser integrado en d tau prima. ¿Okay? Ahora, una pregunta es: ¿quién es este objeto? Ups. Este objeto que está aquí. Bueno, eso en realidad, ¿no? Como nada más es una dirección, la que entra en juego ya no la teta ni la phi, solamente la dirección R, esto se va a volver un escalar, ¿verdad? Y entonces es simplemente, sabemos que en la componente radial el operador diferencial se escribe como 1 entre R, primera derivada de R cuadrado aplicado a la función. En este caso mi función f de R es 1 entre R cuadrado, ¿verdad? Por eso está este R al cuadrado. Y, ups, esto vean cómo se ve: 1 entre R cuadrado, derivada de R cuadrado entre R cuadrado, esto es un 1, ¿verdad? Y entonces la derivada de una constante es 0. Entonces el lado derecho se volvió un 0. El lado derecho de esta igualdad se volvió un 0. Y la pregunta es: ¿ya ahí acabó el trabajo, jóvenes? ¿Esto es cierto? ¿No hay nada más que hacer? Ustedes dicen, bueno, pues es 0 y entonces su divergencia es 0. No hay nada, no hay ninguna fuente. ¿Eso es cierto o no? ¿Estoy fallando en mi argumento? ¿Me está faltando algo? Ya contradije todo lo que hemos visto hasta ahorita. Con ese calculito ya, pues no puedo decir que lo que dije anteriormente durante las últimas clases es cierto. Todo tendría que estar mal. ¿Qué está faltando en mi argumento, jóvenes? Acabo de demostrar que la divergencia del campo eléctrico es igual a 0. Integren ese 0, ¿no? Les va a dar 0. Entonces, pues por más que ustedes agarren y construyan una superficie, etcétera, pues la carga eléctrica siempre va a ser 0. No hay nada, no hay ninguna fuente. Ah, no, algo estoy haciendo mal. ¿Qué estoy haciendo mal, jóvenes? ¿Podría regresar o pasar a la otra página? Perdón, por favor. No puedo porque ahí está la respuesta. Ah, ya veo. ¿Qué es lo que lo voy a escribir aquí para que lo vean, ¿no? ¿Qué es lo que acabo de encontrar? ¿O qué es lo que hice? Está puesto en la otra diapositiva. Dije, bueno, ya sé quién es el campo magnético, déjenme aplicarle la divergencia a este campo eléctrico, perdón. Del lado derecho eso se tiene que ver cómo es integral en un volumen de la divergencia de R entre R cuadrado, rho R', de tau prima. Eso es lo que tengo allá.
Y lo que dije, bueno, ok, ¿quién es este objeto que está acá? Este objeto que está aquí es 1 entre r cuadrado, derivada respecto de r, de r cuadrado por mi función, pero mi función es un 1 sobre r cuadrado. ¿Ok? Esto que está aquí adentro, ¿no? Esto que está aquí adentro es un 1. Entonces esto es 1 sobre r cuadrado de r de 1 y esto es 0. Entonces, la divergencia del campo eléctrico es 0. A pesar de que partí con que existía una carga eléctrica. ¿Dónde estoy fallando en mi lógica, jóvenes? Doc, yo tengo una pregunta Sí. para entender un poquito mejor lo que está planteando. O sea, la divergencia del campo eléctrico es cero, pero en toda la superficie, en todo punto de la superficie, o hay una excepción para poder justamente contestar su pregunta. No, o sea, lo que estoy encontrando es que, vean, además aquí puse la anotación, es para todo volumen, cualquier volumen, no me importa el volumen. Una vez que ya encerré a esta carga, escojan el volumen que quieran, infinito, finito, lo que ustedes quieran, la forma que quieran encerrarla también se vale. Lo único que le estoy tratando de hacer ver es que cuando yo trato de resolver el lado derecho de esa igualdad, me estoy topando con que eso me va a dar un 0. Creo que era porque la función R gorrito sobre R cuadrada en el cero no es como que hay una, ¿cómo se dice? Se me fue el nombre. O sea, el Me problema es parece el que cero, ¿no? mola. En esa función vectorial. No, ¿qué más? A ver, venga, jóvenes, ayúdenme a entender la física de este sistema. Profesor, si Sí, entendí bien, estamos hablando de que estamos cerrando en un volumen muy grande una carga puntual. sí, estamos con una carguita puntual. Entonces, quizá a lo mejor el hecho de que estamos utilizando un objeto muy grande para algo muy pequeño. Ponle el radio, ponte un epsilon, pon un radio chiquitito. Ya les dije, no me importa, mientras ya la encerré, no me importa el tamaño del volumen, el que quieras. Bueno, no sé si tiene que ver, pero creo que hay otra definición para la divergencia, ¿no? Una definición más general, como un límite. A ver, ¿cómo es eso? A ver. Ajá, es que para la divergencia hay como una definición que la pone como un límite de una integral. Entonces no sé si pueda hacer por ahí la justificación de lo que está. No me acuerdo la definición a través de una integral, pero con seguridad puedo decir que no, no tiene que ver con cómo se define la divergencia. Yo más bien les voy a dar un hint, jóvenes. Tiene que ver con el tipo de función que estoy poniendo, a quién le estoy aplicando la divergencia. Piénsele, vean esa función, piensen qué comportamiento tiene, cómo se ve. Le está aplicando La función que digo es 1 sobre r cuadrada. Quiero que vean esa sí, función, 1 sobre r es cuadrada. una función que es como un campo eléctrico. Un campo eléctrico tiene esa dependencia de 1 sobre r cuadrada. Entonces, Tiene una singularidad en cero. sí. Ándale, ¿quién fue el que dijo la singularidad? Yo. Híjole, es que no sé quién es yo, no veo. Ah, Cristian. Cristian, no se me tarden tanto, que yo aquí ya me estoy durmiendo. Tiene una singularidad, va a explotar, ¿en dónde? En cero. Ajá, en Pero, cero. Le digo que, bueno, le había comentado que en el cero estaba el error, bueno, el problema, ¿no? Se me olvidó el nombre de singularidad. ok, sí, era eso. Sí, el punto es la importancia de esta singularidad y es la gran
propiedad, ¿no? La gran propiedad que tiene este campo, ¿ok? Déjenme tratar de construir. Esto que les decía, 1 sobre r cuadrado, derivada de r cuadrado entre r cuadrado igual a 0. Les preguntaba, ¿es verdad? Pues sí, pero ¿qué pasa si r se va a 0? Ok, si r se va a 0, yo tengo un problemita, tengo una divergencia, tengo una singularidad. ¿Ok? Entonces déjenme repasar una idea que quiero que vean sobre qué es lo que pasa si uno hace la integral cerrada, ¿no? De superficie de una función v. Y aquí lo que estoy diciendo está aquí puesto. Una función v, ¿no? Es un vector que está proyectado sobre el diferencial de la superficie, el vector perpendicular a esa superficie de A, ¿ok? Y esta v es justamente el tipo de función que representa a un campo eléctrico, ¿ok? 1 sobre r cuadrado. Acuérdense que estoy en la superficie, no voy a tener una dependencia en r. Escojo una r mayúscula, ¿ok? Por eso escribo r mayúscula acá. Entonces tengo la integral cerrada en una superficie, es una esfera de radio r mayúscula. Entonces aquí está r cuadrado, r vector, producto punto, de r cuadrado, seno de teta, de phi, r gorrito. ¿Ok? El producto punto de r gorrito con r gorrito es un 1. ¿Ok? Esta r cuadrada y esta r cuadrado me va a dar un 1, y entonces lo único que me quedan son estas dos integrales, ¿ok? Que son la integral de 0 a infinito de seno de teta, y la integral de 0 a 2pi de phi, ¿ok? Y eso es 4pi. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta que está aquí, esta integral de superficie, ¿no? Por el teorema de la divergencia, lo puedo representar en una integral de volumen, en una integral de volumen de este tipo. Es la divergencia del campo V integrada en todo el volumen, me da una constante, me da 4pi. ¿Ok? Ojo, me está dando 4pi. ¿Sale, vale? ¿Alguna duda hasta acá? No pasé directamente por la integral de volumen, sino me puse a analizar qué es lo que pasaba con la integral de superficie. Y de ahí me doy cuenta que esta cosa es un número y es una constante, es 4pi. ¿Sale, vale? Sí, profe. Ok, pero por otro lado, estamos viendo, ¿ok? Que la divergencia, ¿no? De una función que solamente tiene dependencia en la dirección r y que está escrita como 1 sobre r cuadrado, o es 0, ¿no? De hecho, para cualquier r diferente de 0, ¿no? Esa función es 0, es esa constante que acabamos de ver, la derivada de una constante de un 1, ¿ok? Pero, si r es igual a 0, es algún numerito. De hecho, lo que les puedo mostrar es que es un numerito, el numerito es 4pi. ¿Ok? Entonces, lo que estamos viendo es que esta divergencia tiene dos valores. Para cualquier r diferente de 0, vale 0. Y para cuando r es igual a 0, es una constante y es 4pi. ¿Ok? Entonces, ¿por qué creen que puedo argumentarles o puedo demostrarles que es un 4pi? Ustedes, ¿alguno de ustedes me puede decir por qué puedo asegurar que esta constante es 4pi?
¿No, jóvenes? Lo que acabo de demostrar es que la integral del volumen, ¿no? Me da 4pi. Pero además es la integral del volumen de una función que solamente depende de forma radial. Es en una dirección donde existe información que se reduzco de 3 dimensiones a una dimensión para encontrar el valor de esa integral. ¿Ok? Y una vez que agarro y veo la dependencia en R y sé a partir de la divergencia de esa función que es 0 para cualquier R diferente de 0 y solamente en R igual a 0 cambia, donde tiene su divergencia, ¿no? Es finita ahí. Entonces, ¿no? No me queda decir que el área bajo, bueno, el volumen bajo toda esa superficie, ¿no? Que está dado solamente por un punto, es 4pi. Por lo tanto, el valor de ese punto es 4pi, porque esa función no tiene un ancho, es un valor en un punto que se va a valores muy grandotes, ¿no? Y cualquier otro punto es 0. Nada más un punto va a aportar a la integral de volumen, uno solo. Y sé que la integral de volumen me da 4pi. Entonces no me queda más que decir que la constante para cuando R es igual a 0 es 4pi. Y eso, ¿no? Se reduce o se puede transformar en una función muy bien conocida, que es una función delta de Dirac. Una función delta de Dirac tridimensional. Entonces, lo que puedo concluir es que la divergencia de la función R gorrito entre R cuadrado es igual a 4pi, la delta de Dirac tridimensional que depende de R. ¿Ok? Tridimensional porque es una delta en R, en teta y en phi. ¿Ok? Es una delta de Dirac que vino de un análisis tridimensional del volumen. ¿Ok? Entonces, ese es el resultado. ¿Ok? De esta divergencia. No es cierto que es 0, esto que estaba acá. Y ya, todo se echaba a perder. De aquí voy a saber que hay un valor donde esa función no se hace 0. Entonces puedo concluir, ya si estoy tratando con la divergencia del campo eléctrico, que eso es igual a 1 sobre 4pi, epsilon sub 0, integral de 4pi, la delta. Esta es una delta ya generalizada, esta es una delta 3 de R menos el vector 0, ¿no? Aquí es de 2 vectores, ¿ok? Porque este es el vector donde, digamos, estamos apuntando al centro de toda mi distribución y de ahí me estoy moviendo a cada uno de los puntos de la distribución de mis cargas, ¿no? Esta R' va a medir eso. Veces la densidad de carga, ¿no? Acuérdense que lo que tenía aquí era la densidad de carga. Y todo eso va a ser integrado en el volumen. Y la integral de una función que depende de R veces una delta, que depende a su vez de esa R, pues va a ser este resultado, ¿no? Este que está aquí. R menos R'. Esta delta va a valer 1 cuando R' sea igual a R. Entonces, si eso vale 1, ¿no? Entonces, el único término que sobrevive de ρ de R' es cuando ρ es evaluada en R. Porque en cualquier otro lado esto es un 0. ¿Ok? El 4pi, bueno, este 4pi puede salir, se va a cancelar con este que está aquí. ¿Cierto? Perdón. Se cancela ese 4pi y entonces tengo que aquí está la forma diferencial de mi ley de Gauss. ¿Ok? Entonces, pues no es trivial, ¿no? Pero hay que darse cuenta que esta función tiene un punto singular, ¿no? El punto singular esencialmente nos va a dar la aportación adecuada
de cómo se genera este campo eléctrico. Si mi función fuera finita en todos lados, ¿no? Si no tuviera ninguna divergencia, entonces sí, no podríamos tener este resultado bonito que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga. Gracias a que existe ese punto singular, el único punto que va a contribuir en la integral de volumen, ¿no? De la densidad de carga dividido entre el R cuadrado, ¿no? Es el que me está aportando la información de la existencia de un campo, un lugar donde se está generando este campo eléctrico. En ese punto se está generando ese campo eléctrico, ¿no? Entonces, ahí está el secreto para que funcione esta relación. Divergencia de E igual a la densidad de carga entre epsilon sub 0, es la forma de diferencia. ¿Ok? Ahora vamos a jugar un poquito más con otro ejercicio. Vamos a encontrar el campo generado, el campo eléctrico generado fuera de una esfera sólida uniformemente cargada de radio R mayúscula y carga total Q. ¿Ok? Entonces, si yo lo que quiero encerrar es esa esfera, pues tengo que hacer una superficie con un radio superior, ¿verdad? Entonces vamos a construir una superficie esférica de radio R, ¿no? Donde vean que R minúscula es mayor que esta R mayúscula, simplemente porque quiero garantizar que voy a encerrar toda la esfera. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que calcular la integral de superficie, esta integral cerrada superficial del campo eléctrico veces el diferencial de superficie de A, y eso debe de ser igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Recuerden que ya dije que la carga encerrada total es Q, ¿no? Y bueno, entonces, lo que rápidamente me puedo dar cuenta es que esto es simplemente una integral de superficie de la magnitud de E por el diferencial de A. Y como pregunta es, ¿esto es cierto o estoy diciendo una mentira acá? En este caso es cierto porque, ajá, porque los vectores son paralelos. Porque los vectores son paralelos. Muy bien. Entonces, sí, en efecto, como hace un rato escribía, pues es como R gorrito, punto R gorrito, son vectores unitarios, es una proyección total de la magnitud de uno sobre la magnitud del otro, son uno sus magnitudes, entonces esto simplemente se va a transformar en la magnitud del campo eléctrico por la diferencial de área de una superficie cerrada. ¿Ok? Pero fíjense, ¿no? Que la intensidad del campo eléctrico es constante sobre la superficie gaussiana. Es algo que también habíamos encontrado. Acuérdense que se cancelaban el R cuadrado multiplicado entre el R cuadrado dividiendo. Era la gran magia que tenía la ley de Coulomb, ¿verdad? Que no había esta relación. Entonces, lo que voy a tener es una integral de la magnitud de E por la diferencial de E. Esto lo que va a hacer es que voy a sacar este campo eléctrico, ¿no? Esta magnitud de campo eléctrico, y simplemente tengo que integrar, perdón, el diferencial de área. Y este diferencial de área, pues no es más que 4pi R cuadrado, es superficial, ¿verdad? Entonces, esto por lo tanto me dice que tenemos que la magnitud del campo por 4pi por R cuadrado es igual a Q entre epsilon sub 0. O bien, si yo despejo al campo eléctrico y le vuelvo a poner su naturaleza de volumen, porque sé que apunta en la dirección radial, el campo eléctrico ya como vector es 1 entre 4pi epsilon sub 0, Q entre R cuadrado, en la dirección radial, y vieron que aplicando las ideas de escoger muy bien la geometría, ¿no? De encerrar en una superficie adecuada mi problema, puedo entonces encontrar un camino muy fácil para poder obtener, ¿no?
campo eléctrico en este caso, ¿no? Ya sabía cuál era la carga total contenida, ¿no? Que estaba distribuida en esa, en esa esfera. Entonces lo que tenía que hacer era conseguir cómo era el campo eléctrico. Y bueno, gracias a que puse una esferita, el cálculo fue casi inmediato. ¿Ok? ¿Qué nos va a dejar de moraleja esto? Lo que nos va a dejar es que dependiendo cuál sea la geometría del objeto donde está la carga eléctrica distribuida, ¿no? Pues será el tipo de superficie que yo construya, que yo obtenga. En este caso, acabo de mostrar que si hablo de una esfera, ¿verdad? Pues lo que voy a obtener es, lo que voy a hacer es tratar de construir la superficie adecuada, que será también una esfera para aprovechar la simetría esférica, la simetría angular que tiene y también para aprovechar que las proyecciones que voy a estar ocupando de los dos vectores que definen mi problema, el vector del campo eléctrico y el vector perpendicular a la superficie, ¿no? Pues en realidad se vuelvan un escalar inmediatamente, nada más sea el producto de un par de componentes, ¿no? Y con eso obtener el resultado rápidamente. Si de casualidad lo que yo tengo es imagínense un cilindro, un tubo, ¿no? Sólido que tiene distribuida la carga, pues la esfera no va a ser lo mejor si yo agarro y digo, voy a encerrarlo con una esfera. Pues no va a ser la mejor geometría, porque bueno, hay que proyectar Z en la dirección R, teta, phi, a lo mejor el R, ¿no? Que define los ángulos, el R definido en cilíndricas, solamente está en un plano perpendicular a la dirección Z, ¿no? Mientras que el R que está definido en nuestra esfera no está fijo a un plano, ¿no? Entonces hay que hacer muchas más proyecciones y no es como la geometría que más nos puede ayudar y que puede hacer el cálculo más sencillo. Será una superficie que sea un cilindro coaxial, es decir, que coincida el eje del objeto, el eje de simetría de este tubo, por ejemplo, que estoy planteando, con el eje de esta superficie. Y con eso lograr tener un resultado mucho más fácil, ¿no? Porque puedes ocupar justamente la simetría que tienes ahí polar, ¿no? Y que a lo largo del eje Z también tienes cierta simetría y con eso resolver el problema más fácil. Si tú de casualidad tienes algo como un plano, ¿no? Una simetría plana, ¿no? En lugar de escribir una esfera, un cilindro, sea una superficie plana, ¿no? También la parte, la superficie que puedes ocupar es una esfera, un cilindro, pues sí, desde luego que puedes ocupar, tú tienes la libertad de ocupar lo que tú quieras, pero esa geometría no te va a ayudar para hacer las proyecciones adecuadas para resolver o simplificar la forma de resolver el problema, te lo va a complicar mucho, ¿no? Lo normal cuando tienes un plano es encerrar ese plano en una caja rectangular, ¿no? Ahí en el inglés, en los libros lo van a encontrar como el pillbox, ¿no? Entonces, esencialmente es una cajita, ¿no? De paredes planas, rectangulares, un paralelepípedo si quieren, piénselo así, y entonces con eso vas a poder resolver muy bien el problema. Porque, por ejemplo, en un plano, ¿no? Que tiene una distribución homogénea de carga, todas las líneas de campo eléctrico van a salir perpendiculares al campo y van a ser perpendiculares al plano y todas van a ser paralelas entre sí. Si tú pones una geometría radial, ¿no? No te va a servir porque por cada vez que te muevas angularmente vas a tener una proyección distinta, ¿no? En cada uno de los campos, en las líneas de campo y entonces esto se complica mucho más. Si tú pones una superficie donde tienes unas paredes perpendiculares a
estas líneas de campo, pues justamente el vector perpendicular a la superficie y el vector del campo eléctrico serán paralelos o antiparalelos, y ya la hiciste, porque entonces ahí simplificas nada más esa dirección de la que te importa, no las direcciones perpendiculares a esa que estoy mencionando. Entonces, todo el problema se va a reducir muchísimo. Entonces, pues es como un consejo, ¿no? Que dependiendo la geometría con la cual estén trabajando, pues ocupen una u otra coordenadas a su favor. Desde luego, si la superficie es bastante menos simétrica, ¿no? Tiende a ser amorfa, bueno, pues ahí la que mejor ayude, ¿no? Si es más curva o menos curva, si tiene ciertas estructuras, bueno, pues ustedes pueden hacer uso de una u otra sistema de coordenadas, una u otra geometría. Ahí pues no hay forma de quitarse esa complicación de que la distribución de cargas no sea una esfera, no sea un cilindro, no sea un plano, no sea algo bastante simétrico. Bueno, pues ni modo, ahí hay que hacer el esfuerzo de tratar de representar o tratar de ocupar unas coordenadas que minimicen un poco el problema y nos ayude a trabajar de una manera más fácil. ¿Qué otra cosa? Su compañero Noé nos había quedado de presentar un ejercicio, ¿no? que habíamos visto la clase pasada, lo habíamos dejado pendiente. Desgraciadamente no pudo entrar por razones personales, pero me mandó su ejercicio y bueno, lo comparto, ¿no? Él se había encargado de resolver el caso de cuál es el campo eléctrico que se puede medir cuando uno está situado a una cierta altura, Z, por encima del centro de este disco. ¿Okay? Este disco que tiene la carga distribuida, ¿no? De manera uniforme. Entonces, aquí está el problema. Él nos escribe que encontrar el campo eléctrico a una distancia Z, arriba del centro de un disco de radio R, con una distribución de carga uniforme sigma, ¿no? Aquí dibuja la geometría, no se da cuenta que lo que puede hacer es barrer de manera angular, porque algo que ya habíamos visto es que si este punto está generando un campo eléctrico, el punto diametralmente opuesto también genera el mismo campo eléctrico, pero en dirección perpendicular a ese disco. Toda su información se va a cancelar, solamente va a sobrevivir lo que suceda en la dirección Z, porque esa es la única dirección en ese punto muy en específico, altamente simétrico, donde la contribución eléctrica va a ser finita. Entonces, lo que describe su compañero es como solución que veamos que se puede escribir, esta diferencial, ¿no? De área del disco se puede escribir como R de phi, ¿no? La parte angular, la parte radial. Y también nos dice que, bueno, notando cómo escribió la figura, tenemos que la distancia de una diferencial de carga del disco al punto donde queremos medir el campo eléctrico en cuestión, pues está dado por R', igual a Z en la dirección Z menos el vector R, y esto se puede escribir como Z en la dirección Z menos R coseno de phi, X gorrito menos R seno de phi, Y gorrito, ¿no? Son las tres direcciones canónicas ortogonales entre sí, y que la magnitud de R' no es más que la raíz cuadrada de Z cuadrada más R cuadrada. Luego sustituyen, ¿no? ¿Qué significa este R' gorrito unitario? Aquí está ocupando estas relaciones que acaba de escribir aquí su compañero. Encuentra que se ve de esta forma. Y luego lo que tenemos es que el campo eléctrico es igual a 1 entre 4 pi epsilon integral de esta densidad de superficie de carga por el diferencial de área en la dirección radial, ¿no? Todo entre R' al cuadrado, y sustituye todo lo que encontró aquí arriba, R', aquí es R' cuadrado, pone el diferencial tal cual nos los explicó, y bueno, llega a que el campo eléctrico, una vez que ya vas a integrar sobre las dos direcciones, radial y angular,
se escribe el integrando de esta forma, ¿no? Lo distribuyó simplemente el producto, hace las integrales de ambos términos, ¿no? Se da cuenta que este último término justo va a dar un 0, solamente sobrevive este primer término, ¿okay? Que está apuntando en la dirección Z, como habíamos visto nada más de manera intuitiva, ¿no? Que puntos diametralmente opuestos hacen que la contribución que vive a lo largo de este disco, ¿no? Del campo eléctrico se anule, y bueno, para hacer esta integral hace este cambio de variable y llega al resultado. Este resultado, que el campo eléctrico es 1 entre 4 pi epsilon sub 0, 2 pi sigma por z, que multiplica a dos términos, 1 entre z menos 1 entre z cuadrada más r cuadrada, raíz cuadrada de esa suma, perdón, todo en la dirección z. Y bueno, este es el campo que se produce por un disco cuando estamos midiendo sobre el eje, ¿no? El centro de ese disco, por arriba del centro de ese disco. Y nada más como notación, esto también es bonito, habíamos visto lo que sucedía con un anillo, ¿no? Él aquí rápidamente se da cuenta que simplemente si ahora no solo contamos un anillo, sino ahora integramos en la dirección radial del resultado que habíamos obtenido del anillo, pues se encuentra justamente el mismo resultado, ¿no? Es sumar sobre todos los radios, desde 0 hasta el radio R mayúscula, y eso es el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, bueno, no quería dejar pasar que su compañero sí cumplió con el trabajo que se dejó, no pudo venir, pero me lo mandó. Y bueno, aquí está el ejercicio. También lo subo estas notas junto con la clase del día de hoy. Como pueden ver, por aquí ya anda el profesor José Inés. Entonces, pues creo que es hora de que platiquemos con él. Y por favor, jóvenes, todas sus dudas, todo lo que tengan que preguntar, aprovechen. De todas maneras, yo estoy seguro que José Inés, si le pedimos que vuelva a venir, va a volver a venir, pero aprovechen esta ocasión. Así que, José Inés, gracias por asistir, por acompañarnos el día de hoy. Y pues no sé, yo creo que platícanos un poquito más o menos de la información